Ahora los invito a abrir la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el final de Génesis, capítulo 8, donde dice la palabra de Dios: y habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera, la siega, el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Para los que estuvieron en la clase esta mañana de los adultos, y para los que todavía no saben, estamos viendo la lista de héroes de la fe que está narrada en el libro de Hebreos, capítulo 11, y esta mañana correspondía el texto de Hebreos 11:7, que dice: por fe Noé. Y la verdad que fue una experiencia muy linda compartir allí con los hermanos estas experiencias que tuvo este hombre de Dios, que la palabra de Dios se encarga de caracterizar muy bien, de describirlo, aún en el silencio de Noé, porque prácticamente no se narra que haya hablado en ningún momento, ni hablado con Dios, sino simplemente escuchado lo que Dios decía. Nos habla ya también de una conducta, ¿no? En el silencio prevaleció la obediencia de este hombre, y esas son una de las virtudes que destacábamos a la mañana, junto con la que destaca Pablo, que es la fe. Y eso era lo que a mí el Señor más me dejó para resaltar y para tratar de poner en práctica, al punto tal que el hermano que escribió los libretos dice: esta experiencia de Noé nos deja a nosotros sin excusa delante de Dios de que se puede vivir en santidad, que se puede poner en práctica la palabra de Dios y que se puede ser de testigo o de testimonio en un mundo pecaminoso. Y quedaron cosas, ¿no?, para contar, para hablar, y tratando de compartir con ustedes ahora en la Cena del Señor, quisiera que destaquemos esta experiencia que realizó Noé al salir del arca, después de haber estado más de un año en ella, luego de obedecer nuevamente la voz de Dios, que de eso lo destacábamos también a la mañana. No salió cuando se secó la tierra, ni cuando bajaron las aguas, sino cuando Dios se lo ordenó. Ahí obedeció una vez más, como lo hace a lo largo de todo el capítulo 6, 7 y 8, Noé, la voz de Dios. Y luego de salir, como hemos leído, en el versículo 20, nos dice la palabra que edificó Noé un altar a Jehová. Y ya hemos hablado acerca de
los sacrificios que eran agradables a Dios, respecto de la experiencia de los hermanos Abel y Caín, y cómo también esta práctica en la cual el hombre se acercaba a Dios a través del sacrificio de un animal inocente, ya era llevada a cabo por los hombres que querían ser fieles a Dios. Para cuando Noé vivió, hoy lo veíamos en un cuadro cronológico, la humanidad ya tenía 1000 años. O sea que por 1000 años, estas enseñanzas doctrinales de cómo poder acercarse a Dios siendo pecadores, eran enseñadas de padres a hijos y de generación en generación. Lo cierto es que en el capítulo 6 de Génesis nos dice en el versículo 8, empero, o sin embargo, luego de contar todo lo que era la malicia del hombre en la tierra, Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Destacábamos eso también a la mañana, similar experiencia a la de Enoc, y similar resultado, ¿no? Que Dios pueda destacar, que pueda nombrar esta cualidad de este hombre y que quede para todas las generaciones de la humanidad. Y el hermano en el estudio decía, ¿no? Él halló gracia en los ojos de Jehová, y dice la oración del texto, ¿no? Del estudio, dice, solamente se alcanza su gracia cuando alguien se acerca a Él, o sea, a Dios, a través de los méritos sacrosantos del Señor Jesucristo. Una oración que cuando la leí la primera vez, la segunda vez, la pasé medio largo, porque estamos acostumbrados a escuchar estas cosas, pero es crucial esta oración en medio del estudio, pero también para entender la historia de Noé, para entender la historia de cada uno de los siervos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Solamente se alcanza la gracia de Dios cuando alguien se acerca a Él a través de los méritos sacrosantos del Señor Jesucristo. O sea, la única forma de acercarnos a Dios, y lo conocemos después a través de Juan 14:6, ¿cuál es? A través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo reveló el Señor Jesús, lo dejó explicitado cuando creo que Tomás le pregunta, muéstranos al Padre. Pero no, ella lo sabía. Eso es lo que tenemos que aprender de estos hombres que vivieron tanto tiempo antes del Señor Jesús. Lo sabía Enoc, lo sabía Abel, lo sabían Adán y Eva, lo sabía Caín, aunque no lo llevó a cabo. Y lo tenemos que saber nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Solamente se alcanza la gracia de Dios cuando nos acercamos a través de los méritos del Señor Jesucristo. Y el hermano en otra oración dice, Noé, que fue obediente y que tuvo fe, creía en la eficacia de la sangre que las víctimas ofrecidas estaban representando. Otra oración importantísima también. Nosotros hoy cantábamos en el himno 254, nosotros confesamos, como dice, que tu sangre es eficaz. En la tercera estrofa, en la copa confesamos que tu sangre es eficaz. Y después en el himno 8 también cantábamos, ¿no? La eficaz virtud de tu don.
Y Noé creía en esa eficacia. Él no cometía un ritual religioso porque era la costumbre, sino que realmente, si halló gracia al Dios, podemos ver las pruebas, como se dice, a las pruebas me remito. Si halló gracia en Dios es porque cuando él se acercaba a Dios, lo hacía con esta actitud, una actitud de reverencia, una actitud de temor, que luego se manifestaba también en fe y en obediencia, como todo está ligado, ¿no? Primero viene la humillación, la humildad, y ahí es donde Dios habla, ahí es donde Dios actúa en el corazón de los hombres. Y también nos deja de enseñanza, ¿no? Cómo Dios pudo obrar a través de estos hombres que eran iguales a nosotros, sujetos a semejantes pasiones que nosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas mezclando fe. Y luego, en Hebreos 11:7, dice, vamos a leerlo. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Acá nos habla del temor de la fe, del temor, y luego la recompensa. Esta herencia que habla después la palabra de Dios, incorruptible en los cielos. El Señor a nosotros nos tiene que decir, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Noé, que creía en Dios, que tenía fe, recibió, heredó esta justicia que es por la fe. Quiere decir, fue justificado por la obra del Señor Jesucristo. Y creyendo en esa obra y amándola y esperándola, como dice después, fíjense ahí en Hebreos los últimos versículos. En el versículo 39 dice, y todos estos aprobados por testimonio de fe, de la fe, no recibieron la promesa. Y hay otra parte que dice que la saludaban, el 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando, otra de las virtudes de Noé, que era pregonero de justicia, que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y dice el estudio, Noé no formó parte de la iglesia porque murió antes del Señor Jesucristo, pero cuando fue hecho heredero de justicia, pasó a ser parte de los amigos o el amigo del esposo. Y algo que declara Juan el Bautista ahí en Juan 3:39, que también me conmovió, porque si bien es un texto que conocemos, relacionándolo con Noé y con todos estos hombres del Antiguo Testamento, en Juan 3:30 no existe Juan 3:39. Entonces es el 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, todos estos hombres de Dios que no llegaron a ver a Cristo en la cruz del Calvario, está en pie, sinónimo de haber vencido, y le oye, ¿y qué hace? Se goza grandemente de la voz del esposo. Entonces,
Dios le hablaba a Noé y Noé se gozaba. Y cuando Dios nos habla a nosotros, muchas veces, ¿qué pasa? ¿Nos gozamos o nos ofendemos o nos enojamos o nos entristecemos? Entonces él, como amigo, oía la voz de Dios, estaba en pie y se gozaba grandemente de la voz del esposo. Y esa recompensa la ha de recibir en plenitud cuando sean las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Así que, ¿cuánto más nosotros, que tenemos el Espíritu Santo en el corazón, que tenemos la sana doctrina, que tenemos la palabra fiel, que tenemos a los siervos que nos han enseñado, tenemos que ser partícipes de estas promesas? Partícipes en el sentido de que tenemos que ser activos mientras estamos acá. No solamente pensando que un día nos va a venir a buscar el Señor y que vamos a gozar de todas las cosas en el cielo, sino que ya mismo tenemos que empezar a vivir esta bienaventuranza de Apocalipsis 19. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Señor. Y ahora nosotros somos llamados a replicar lo que un día vamos a gozar en los cielos con Cristo. Haced todas estas cosas en memoria de mí hasta que venga. Y después en los evangelios dice, ¿no?, que no lo tengo de beber. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo dice? Hasta que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre con ustedes, podríamos decir, con nosotros. Así que podamos aprender de este hombre y de tantos hombres que no negaron la eficacia de la fe, la eficacia de la gracia, la eficacia de la sangre del Cordero, sino que por el contrario fueron obedientes, fueron hombres de fe, y todavía, miles de años después, nos siguen enseñando. Que el Señor nos bendiga. Vamos a darle lugar ahora al pastor Daniel para que pueda repartir los símbolos. Los pensamientos que acabamos de escuchar y que venimos estudiando, particularmente con esta experiencia manifestada por Noé al descender del arca y después de tanto tiempo en que el primer hombre aprendió de parte de Dios sacrificio en lugar del pecador, confirma lo que venimos enseñando en las reuniones de oración, que es una pena que muchos no vengan, tal vez pudiendo venir no vienen, pues estamos hablando de la Biblia, palabra de Dios, y principalmente que tiene la misma autoridad la palabra hablada que la palabra escrita, pues manan del mismo Dios. Y no había palabra escrita durante todo ese tiempo, desde que Dios hizo el primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre y su desnudez, y tampoco no había nada escrito cuando Noé, ¿cuánto dijiste, Alfredo? 1000 años después, sacrificó y fue agradable a Dios. Y cuando dice que fue agradable, eso implica que fue aplicada en la experiencia de Noé, como de todos estos hombres, la fe en la palabra de Dios, en la doctrina y en la práctica. Lo mismo que insistimos hoy en día con respecto a la palabra escrita que tenemos, que la Biblia es nuestra regla de fe, de doctrina y de práctica. Para ellos fue la transmisión oral, práctica, escrita y de fe. Estos tres elementos
Nunca, entonces, la Biblia lo confirma por los mismos hechos, aunque no está explícita, pero sí implícitamente, esta verdad inconmovible, ¿no? Que tanto estamos haciendo énfasis en las reuniones de oración a la luz del estudio de esta palabra bendita. Y que ahora hemos de practicar nosotros también, que debemos aplicar lo mismo. La fe en la obra de Cristo, representada en estos elementos, la doctrina que nos enseña y la práctica, cómo debemos realizarla, que todo quedó escrito para nuestra enseñanza. Por lo cual, una vez más, debemos alabar al Señor y darle gracias porque Él se ocupó de preservarnos su bendita y santa palabra para que hoy a nosotros nos siga enseñando y guiando. Dice en 1 Corintios, el capítulo 11, el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Vamos entonces ahora, queridos hermanos, a proceder a participar de estos símbolos establecidos por el Señor, una bendita y preciosa experiencia de fe, de doctrina y de práctica. De la Iglesia debe seguir guardando hasta que podamos, como lo hemos escuchado, beberlo con Cristo nuevo en el reino de los cielos.